La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla nuestras vidas, por favor. Bendícenos según estamos hoy, Señor. Que nada, nadie te lo impida. Trasciende nuestra tristeza o nuestra angustia o nuestra preocupación por las cosas del mundo o no, lo que sea que traigamos en el corazón y háblanos, Señor. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Me gustó la pregunta de la hermana Lida Margot, me parece que fue ella la que dijo, hice una pregunta a Dios, me la irá a contestar Dios. Pues para eso son los sermones, para que Dios nos hable y nos diga, y en ocasiones precisamente, muchos me han dicho eso, de que en ocasiones justamente eso que se dijo en el mensaje era una respuesta. Pido a Dios que todos nosotros recibamos la respuesta de algo que hayamos preguntado ahora mismo, recientemente o alguna vez en nuestra vida, y que Dios nos hable a todos nosotros. Muy bien, seguimos adelante con el tema que se llama Más que números. Recuerden ustedes, mucho más que números. Pero hoy iniciamos el estudio de otro pasaje de la Escritura, otra cronología, otra, otra lista de nombres, una lista de nombres que se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 1 hasta el 13. Y podríamos seguir hasta el capítulo 9. El tema de esta enseñanza basada en este texto le vamos a llamar: con Dios somos más que un número en la lista. Con Dios somos más que un número en la lista. Podemos decir que la serie varía tantito y ahora se llama Más que un número en la lista, pero eso lo decimos aquí, con Dios. Mire, déjeme introducirme de la siguiente manera, algo que les he contado ya antes. Supongo que otros de mi edad experimentaron eso, pero hubo un cierto tiempo, cuando yo estaba en secundaria, en que la demanda de alumnos era tan grande, los grupos eran tan grandes, que en los salones de clases, y pocas escuelas, o por lo menos no suficientes escuelas, y en los salones de clases se adoptó la costumbre de pasar lista por número. No se decía Gutiérrez Lucero Gilberto, Mijares Férez Magdalena, no se decía así porque así se dicen los nombres, ¿verdad? Apellido paterno, apellido materno y luego el nombre. No, solamente se pasaba por número de lista. 1, 2, 3, 4. Uno dejaba de tener nombre y se convertía en el 43 o en el 19. Había que decir presente ante ese número. Pero así es todo el día de hoy. Si a usted no le pasó eso en la secundaria, no importa. Resulta que eso es todo el día de hoy. El día de hoy ustedes y yo somos un número para algunas personas. Tenemos un número como ciudadanos, ¿no es cierto? Y hasta nos lo piden de vez en cuando. Figuramos en varias listas de trabajo, de escuela, del club. Y aunque somos criaturas de Dios, maravillosas criaturas de Dios, para el mundo moderno somos un número más. Para la Secretaría de Hacienda somos el contribuyente número tal. Para el político somos un voto. Y por nuestras condiciones podemos llegar a ser un número más en la estadística. Porque hasta se dice eso, ¿no? Cuando alguien lo asesinan en la calle, cuando alguien lo roban, o uno más en la estadística. Y no importa el nombre, es un número nada más. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con nuestro texto? En el primer libro de Crónicas, porque hay dos libros, aunque debo decirles que el libro de Crónicas originalmente era todo junto, pero el pergamino era demasiado grande y se hicieron dos, pero es un solo escrito, Crónicas. Por cierto, es el último que aparece en la Biblia hebrea. O sea, en la Biblia hebrea el orden de los libros es diferente. Nosotros tenemos Malaquías al final de nuestra Biblia, el Antiguo Testamento. Los hebreos lo que tienen al final de su Biblia es Crónicas, precisamente. Este libro de Crónicas, los dos juntos. En el primer libro de Crónicas aparecen más de 500 nombres. Es un libro donde, como se dice, se cuentan cosas, se hace resumen de lo que dice Samuel, de lo que dice Primero de Reyes, Segunda de Reyes. Cuando usted lee Crónicas, dice, ya leí esto, ya pasé por aquí. Sí, porque habla de cosas que ya se dijeron, pero desde un punto de vista diferente. Y resulta que los primeros 9 capítulos son genealogías. Aparecen más de 500 nombres. Muchos de ellos se citan sin que se nos diga ninguna otra cosa respecto al nombre y quién lo tenía, nomás fulano y perengano y sultano. Insisto, los primeros 9 capítulos de Crónicas, primero de Crónicas, están llenos de largas genealogías que tienen como propósito establecer el origen del pueblo de Dios. Parece que esa es la intención. El escritor, que no sabemos quién es, tiene la intención de decirle a su pueblo, a los hebreos, especialmente a los jóvenes, que cómo es su nación, y les comienza a decir de sus orígenes. Es más,
El libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, comienza con la palabra Adán. Ahí comienza con Adán, el primer hombre en la tierra. Dice versículos 1, 2 y 3 de primero de Crónicas 1. Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalem, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Eso está en primero de Crónicas 1, 1 al 3. Así comienza este libro, con nombres, uno tras otro, uno tras otro. Después sigue con los descendientes de Noé y se enfoca en los descendientes de Sem, que es hijo de Noé, donde finalmente llega Abraham y sus hijos, incluyendo a Ismael. Luego habla de los descendientes de Saúl, el otro hijo de Abraham. Después los de Jacob, perdón, después habla de Saúl, los descendientes de Isaac. Después los de Jacob o Israel. Y en el capítulo 2 inicia a hablar de la descendencia de Judá. Para el autor de del libro de Crónicas, es muy importante Judá, porque de Judá, de esa línea de hereditaria, consanguínea de Judá, viene a nacer David, y de esa línea viene a nacer el Señor Jesús, el león de la tribu de Judá. Su primer propósito de este autor es demostrar el origen de David y en segundo lugar, el origen del Mesías, porque el libro de Crónicas tiene un mensaje profético, tiene un mensaje, digámoslo así, apocalíptico, tiene un mensaje para ese momento de la historia, pero tiene un mensaje también para después de la historia, para la vida eterna. Recordemos que nuestro Señor es de la tribu de Judá, por eso se enfoca en los hijos y descendientes de David y en los de Salomón de manera más completa que lo que hace con otros personajes. En el capítulo 3 nos habla de los descendientes de David y de Salomón de manera muy específica. Y en el capítulo 4, ahí es a donde vamos, ahí es donde los quiero llevar. En el capítulo 4 aborda lo que se puede llamar otros descendientes de Judá. Algunas Biblias tienen ese titulito ahí arriba, que ese titulito no es la Biblia, es alguien que le puso eso para que usted y yo entendamos que estamos leyendo. Y en algunas Biblias dice otros descendientes de Judá. Porque ya los que nos habló, que son David, Salomón, son descendientes de Judá, pero aquí dice como que otra línea de descendientes de Judá. O sea, como que otros rellenos, ¿no? Otros nombres. En este capítulo 4, después de un total de 44 nombres, es capítulo 4 apenas, y ya van 44 nombres. Digamos que pues 10 por capítulo, ¿no? Más o menos. En el capítulo 4, después de 44 nombres, aparece uno que se sale de la norma. Aparece un hombre que se sale de la norma, rompe con la lectura bíblica. Quien escribe el libro se detiene un instante y nos habla de Jabes, este es el personaje, Jabes, y su oración. Un simple nombre en una gran genealogía emerge para enseñarnos algunas cosas muy importantes. Se trata de un hombre común que hizo una sencilla oración y llegó a ser extraordinario. Mire bien lo que acabo de decir. Se trata de un hombre común que hizo una sencilla oración y llegó a ser extraordinario. Se trata de un hombre común que dejó huella, le llamo yo a esta serie de personajes. Alguna vez prediqué sobre personajes así, personajes que no fueron reyes, ni profetas, ni evangelistas, ni apóstoles, que fueron simples mortales y que sin embargo dejaron una huella tremenda. Leamos el pasaje y quiero que leamos el capítulo no completo hasta el versículo 13, pero para que veamos este salto, para que veamos la peculiaridad de esta palabra. Se los leo ahí, disculpen, porque algunas personas se aburren con las genealogías, se aburren con los números y los nombres, perdón. Y algunas personas ni leen números porque los primeros 9 capítulos son genealogías. Pero les voy a leer la primera parte del libro de Crónicas capítulo 4, los primeros versículos, dice así: los hijos de Judá, Fares, Esrón, Carmi, Ur y Sobal. Reaía, hijo de Sobal, engendró a Jaat, y Jaat engendró a Ahumai y a Laad. Estas son las familias de los soratitas. Y estas son las del padre de Etam, Jezreel, Isma e Ibdas. Y el nombre de su hermana fue Aselelponi. Penuel fue padre de Gedor y Eser padre de Usa. Estos fueron los hijos de Ur, primogénito de Efrata, padre de Belén. Voy a seguir leyendo, pero a este punto usted dice, ¿y a mí eso qué? ¿Y a mí eso qué me importa? Esos nombres. No le siga, pastor, por favor. ¿Y esos nombres qué me dicen? Seguimos, versículo 5. Asur, padre de Tecoa. Tecoa, sí, tuvo 2 mujeres, Ela y Nahara. Y Nahara dio a luz a Usam, Efer, Temení y Astarí. Estos fueron los hijos de Nahara, los hijos de Ela.
Seret, Jesoar y Etán. Cos engendró a Anub, a Sobeba y la familia de Ahargel, hijo de Harum. Y Jabes fue más ilustre que todos sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di en dolor, lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Versículo 11. Kelub, hermano de Súa, engendró a Meir, el cual fue padre de Etom, y Estón engendró a Bet Rafa, a Pasea y a Tejina, padre de la ciudad de Naas. Estos son los varones de Reca, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted sigue leyendo el capítulo 4, nombre tras nombre tras nombre. Pero notó usted lo peculiar de este pasaje. De repente habla de un hombre y este hombre se detiene con él. De los demás dijo una frase, una oración gramatical. De este versículo 9, versículo 10, versículo 9 y 10, y son versículos largos, el 10 es muy largo. Aquí se toma un tiempo. Estoy seguro que cualquiera que está leyendo este libro y de repente pasa por ahí, dice, ¿aquí qué pasó? ¿Por qué se toma tanto tiempo con este? Creo que vamos a responder eso en esta serie de mensajes que se llaman precisamente Somos más que un número en la lista, mucho más que un número en la lista. He aquí la breve historia de Jabes. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Primero de Crónicas 4, 9 al 10. Antes de estudiar las cosas que nos enseña, aclaremos lo que no nos enseña. Ya lo dije en un culto de domingo, lo expliqué, pero quiero hacerlo ahora aquí muy puntualmente. No podemos usar la oración de Jabes como un conjuro infalible para decir todos los días. Es absurdo. No es un rezo. La oración de Jabes no es un rezo, no es un ritual. Pegarla en la pared de nuestra casa o escribirla en algún lugar de nuestra casa no significa que Dios nos va a bendecir mucho porque hacemos eso como si fuera magia, como si fuera brujería. Quienes piensan eso están equivocados, no conocen el sentido de la palabra de Dios, no la entienden y la mal enseñan. Hay un libro por ahí que se llama así, La oración de Jabes. Está lleno de herejías ese libro. No lo compre, por amor de Dios. No, no es un conjuro, no es una oración infalible, no es un rezo que debemos ser todos los cristianos para que nos vaya bien. Debemos tener cuidado de no caer en esa supersticiosa interpretación de la vida que hace que mucha gente confíe más en los rezos que en Dios. Eso es lo que provoca ese libro. Hace que la gente confíe más en los rezos que en Dios. Y como el día de hoy, los que creen en la metafísica y los que creen en la energía y en las chakras y en las declaraciones, la gente que cree esas herejías, esas enseñanzas perversas que no son de la Biblia, pues esta idea de que una oración les va bien, o sea, checa, como se mancuerna con esa idea. Pero ustedes y yo no somos de esa gente para andar haciendo mancuerna con tradiciones y filosofías y supersticiones del mundo. No, no, la oración de Jabes no es un rezo, no es una oración poderosa. Hay gente tan insolente, predicadores, cantantes, que hasta dicen, esta oración es una oración poderosa. Porque ya ve que esos que hablan así como con voz de ogro, como con voz de ogro de la Edad Media, algo así, es una oración poderosa. No sé por qué creen que porque hablan así ya está más poderosa. No hay tal cosa. No hay en este mundo ninguna oración poderosa. Hay un Dios poderoso al que usted y yo le oramos y en ocasiones Él desciende con su poder y nos bendice. Pero la oración no es poderosa, el poderoso es Dios. Muy bien. Entonces ya está claro qué es lo que no enseña este pasaje. Jabes no hizo el rezo de alguien más. Jabes no hizo el rezo de otro. Él habló en sus propias palabras con Dios. ¿Por qué voy a andar yo haciendo los rezos de él si él no usó los de nadie tampoco? Él dijo a Dios lo que quería. Dile tú a Dios lo que quieres. Cuando este pasaje nos dice que Jabes invocó a Dios, no está hablando de una rutina devocional solamente que de repente dijo, ay Señor, sí, buenos días. No, está hablando de una elección muy trascendente que hizo al escoger a Dios como su Dios en medio de un pueblo que tenía muchas opciones de fe. Lo que está diciendo es, Jabes escogió a Dios como a aquel a quien invocaría. Otros escogieron a Baal, otros escogieron a Astoret, otros escogieron a qué sé yo. Jabes escogió a Dios para invocar su nombre. Eso es lo que está diciendo. No está hablando solamente de la acción de invocar, Señor bendito, sino está hablando de la acción de hacer de Dios, de ese Dios verdadero, Jehová, el Dios a quien invocaría. Así que su oración, más que un rezo, fue un encuentro con Dios. Fue un encuentro con Dios.
Este encuentro es lo que hizo la más grande diferencia en su vida. Por supuesto que comenzó con oración, pero se extendió a toda su vida y se convirtió en toda su vida. Tener un encuentro con Dios hace que ese número en la lista se convierta en un nombre prominente. Soy un número en la lista, a ver, Álvaro, Ivonne, Mario, soy el cuarto hijo de la familia Gutiérrez Lucero, soy el cuarto hijo en la lista, hay una quinta que es mi hermanita, soy el cuarto, eso soy, mi número de seguridad social, GUL, algo así, para que se los digo, me sé por los apellidos y los años y todo eso, ese es mi número. Tener un encuentro con Dios hace que ese número en la lista se convierta en un nombre prominente, en un nombre prominente. Sigamos las huellas, entonces. En esta serie vamos a seguir las huellas de Javes. Y primera enseñanza, la de hoy. Esta es la enseñanza de hoy. Vivamos más allá de las expectativas. Vivamos más allá de las expectativas. Oh, si me dieras bendición, dice Javes. Solo eso vamos a estudiar hoy. Oh, si me dieras bendición. Es el clamor al Dios Trino. Mire, Javes decidió hacer contacto con Dios, encontrarse con Él, el Dios de su pueblo, aceptar el pacto que Dios les proponía a él y a su pueblo. Tenemos que reconocer que su conocimiento de Dios era muchísimo menor comparado con el nuestro. Un niño de nuestra escuela de vacaciones, de los salones más grandes, sabía más de teología que Javes en ese momento. De verdad, Javes no sabe mucho, no ha leído el Nuevo Testamento, no ha leído Romanos, no ha leído Gálatas. Javes ni siquiera ha leído Crónicas porque ese se está escribiendo. Se escribió después que le sucedió a él lo que le sucedió. Pero, sin embargo, aunque su conocimiento de Dios era muchísimo menor comparado con el nuestro, sin embargo, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que las bendiciones de una persona no dependen de cuánto sabe de Dios, depende de quién es Dios, depende de quién es nuestro Dios, de eso depende. Si nos acercamos a Él, sabiendo mucho teología, sabiendo muchas cosas en la Biblia, o sabiendo poco lo fundamental que Dios me ama, Dios es el mismo para los dos, para el teólogo que tiene 3 doctorados y para el que mal terminó el tercero de primaria, pero conoce a Cristo. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que, con conocimiento o no, Hades se relacionó con el Dios Trino. Ni sabía que era un Dios Trino, ni sabía del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque eso todavía no se revelaba. Pero qué maravilloso. Tuvo contacto con ese Dios que es el mismo siempre. O sea, Dios no comenzó a ser trino en el Nuevo Testamento. Dios ya era un Dios trino. Y Jabes se relacionó con él. Esto es extraordinario, especialmente si conocemos sus circunstancias. ¿Cuáles son las circunstancias de Jabes? Bueno, permítanme decirles algunas cosas. Vivió en una época en la que el pueblo hebreo se caracterizaba por la poca fe en Dios, en el Dios verdadero, y la idolatría constante. Jabes vivió en un tiempo de idolatría de su pueblo. O sea, no vivió en una época en la que todos eran monoteístas, nadie tenía ningún otro nombre. En cada pueblo había por ahí un altar a un dios pagano. En esa época vivió Jabes y él eligió invocar a Dios. Por si fuera poco, su madre lo llamó dolor. Imagínese, o el que causa dolor. Eso quiere decir Jabes, el que causa dolor o dolor. Así le puso su mamá. ¿Se imagina que a usted le hubieran puesto migraña? ¿Cómo te llamas? ¿Migraña, Gutiérrez? O Torzón Rodríguez. Ay, perdón, hermano Rodríguez. O yo qué sé, un nombre, o dolor de pies, o gota, aquello de si hay una enfermedad, no, gota, que duele mucho. Oiga, ¿qué nombre es ese? Jabes, dolor, el que causa dolor. Tal vez su nacimiento tuvo algunas complicaciones y su madre quiso simbolizarlo para siempre, pero ¿a quién le gustaría llamarse así? Ahora, tomando en cuenta lo importante de los nombres en aquella época, porque el día de hoy, de repente hay personas que tienen un nombre y ni saben lo que significa su nombre. De repente la gente le pone nombres a su hijo y ni sabe qué significa. Hay un nombre muy lindo, un nombre muy hermoso, que es el nombre Claudia o Claudio. Es un bonito nombre, pero ¿sabe qué significa? Significa cojo o coja. Yo lo utilizo cuando la niña quinceañera cumple, cuando le hago un sermón y como hago un acróstico con su nombre, uso esa palabra para decir una persona a la que Dios le suple todas sus deficiencias o algo así, digo. Pero el nombre en sí mismo, si yo digo que si alguna persona sabe qué significa, no lo pondría. Porque hay gente que pone nombre sin saber qué significa. Pero en aquella época los nombres eran muy importantes porque significaban algo con respecto a lo que esa persona representaba para ellos o lo que era o lo que había hecho. Tenemos que reconocer que sus expectativas de Jabes no eran muy agradables.
¿Se acuerdan que en el libro de Ruth encontramos a los hijos de Abimelech y Noemí? Se llamaban uno de ellos Maalón, su nombre significa enfermo, y Kelión significa languidez. Y mueren muy jóvenes, y uno dice, pues cómo no, se hicieron honor a su nombre, se llamaban Tosferina y Sarampión, pues cómo no van a, se llamaban, ¿cómo se llama? COVID ¿cómo se llama el otro? Influenza, se llamaban influenza y COVID, pues cómo no se iban a morir pronto. Hicieron honor a su nombre. Ahora no se murieron por eso, sino porque había una epidemia, pero los nombres tenían significado con sus vidas. Jacob significaba suplantador o tramposo, porque así era el tipo. Jacob, en su nombre está su biografía. Salomón también significa pacificador. Gobernó conforme a la paz que Dios le hizo ser sabio para establecer en su pueblo. Así que, si esto es así, los nombres de la persona representan su esencia, su biografía. A Jabez el futuro no se le presentaba muy promisorio. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cómo te llamas? Dolor. Están pasando lista en la primaria y Dolor Hernández o Dolor Arvidres. Tenía que decir, presénteme. No, pues tenía que, por Dolor tenía que hacer algo. Estoy bromeando. A Jabez el futuro se le presentaba muy poco promisorio. Digamos que su vida tuvo un pésimo comienzo, pues ya desde el nombre, ¿no? Sin embargo, no se conformó con lo que se había profetizado sobre él y pensó, nací para algo más que esto. Nací para hacer algo más que dolor. Digamos que se dispuso a no hacer honor a su nombre. Escúcheme, a no hacer honor a su nombre. Y llegó a ser el más ilustre de sus hermanos. Digamos que alcanzó a vivir una vida a plenitud que nadie esperaba que viviera bajo las circunstancias adversas de su origen. Nadie esperaba eso. Hermanos míos, esto tiene enseñanza para nosotros, porque esto es más que un nombre. Jabez es más que un nombre en la lista. Pero usted, ¿cómo se llama? También usted, su nombre es mucho más que un nombre en la lista. El día de hoy, muchos de nosotros, como Jabez, somos un nombre en la lista de miles de nombres de los inscritos en el Seguro Social. Nuestro mundo, nuestro país y nuestras circunstancias actuales no son mejores que las de Jabez. Pero si clamamos a Dios, si vamos a Él en una actitud permanente en nuestra vida de adorarlo, lo escogemos para invocar su nombre, no tenemos por qué hacer caso a las expectativas o posibilidades que se nos dan. No, este pobre nació pues con una familia así o asá, o una familia disfuncional, o nació con una enfermedad, o nació siendo el hijo menor, ya no alcanza el dinero para darle escuela a todos, o yo qué sé qué cosas se dijo de ti, sé las que se dijeron de mí, pero más allá de eso, si clamamos a Dios, si lo invocamos en una actitud permanente, lo hacemos a Él, el Dios a quien invocamos, no tenemos que hacer caso a las expectativas o posibilidades de la vida. Con Dios, nuestro futuro se abre más allá de lo que imaginamos, porque nuestro nombre es mucho más que un nombre en la lista. Con Dios, nuestro futuro se abre más allá de lo que imaginamos. No importa a qué se suponga que estamos destinados. No importa lo que otros hayan decidido que debemos llegar a ser. No importa las imposibilidades y tremendas desventajas que tengamos al nacer o al crecer. Solo importa lo que soñamos y queremos ser y lo que pedimos a Dios que haga de nosotros. Ese encuentro con Dios, porque un encuentro con Dios, invocarlo, hacerlo el Dios al que invocamos, incluso nos bendice teniendo sueños, porque Él los pone en nosotros y teniendo quereres, teniendo deseos. ¿No dice la palabra? Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y luego Él nos da fuerza para lograrlo. Si usted está preguntando, hermano, se vale pedir a Dios que nos bendiga. Se vale pedir a Dios que nos bendiga y que nos bendiga mucho. Se vale pedir y que nos bendiga mucho. No hay egoísmo en una oración así. Lo que hay es fe y esperanza. Sí, se vale pedir y se vale pedir mucho, confiando en su grandeza y también confiando en que si Él no quiere darnos eso, razones tendrá. Razones tendrá. Pero recuerde, Jabez invocó a Dios, hizo a Dios el Dios a quien había de invocar, no a otro Dios. En Dios los esclavos y los presos pueden ser libres, los estériles pueden ser padres, los simples pueden ser sabios, los pobres ricos, los malos buenos y los pecadores empedernidos pueden ser hijos de Dios, porque en Dios nadie es solo un nombre en la lista. Hermano mío, pide a Dios que te bendiga más allá de los apodos, que te bendiga más allá de los apodos, sentencias o profecías
que se hayan hecho sobre tu persona y experimenta una vida más allá de las expectativas. Alguna vez un maestro del seminario me vio en una reunión de la convención y me dijo que estaba sorprendido de lo que estaba haciendo yo, de lo que me estaba bendiciendo Dios, que estaba sorprendido, dijo, pero gratamente. Yo no supe si darle las gracias o enojarme o qué, pues estaba sorprendido porque seguramente él pensó, este cuate va para fracasado, este no va a ser nadie. O yo supongo que eso, porque estaba sorprendido que Dios me bendecía a mí. Creo que era presidente de la convención en ese momento, que yo no creo que haber sido presidente de la convención haya sido una gran bendición, así como que se la deseo a todo mundo, pero él consideraba que eso era y me dijo esas palabras. Sí, es probable que hay gente que de repente no creía que tú pudieras lograr algo. Pues, ¿qué crees? No hagas honor a esa profecía, no hagas honor a ese apodo que te pusieron. Mis abuelos paternos, les cuento una historia. Mis abuelos paternos, a los que no tuve el gusto de conocerlos, tuvieron dos primeras hijas. Y después de esas dos primeras hijas, se embarazaba mi abuela y perdía a sus niños en 8 ocasiones. Algunos fueron abortados, otros nacieron y murieron o nacieron muertos, y algunos nacieron para morir en cuestión de días. Las condiciones de esa época no ayudaron a que sobrevivieran. Es un hecho que en este momento moderno hubieran sobrevivido, pero en aquella época no había esas condiciones y murieron. 8 embarazos. Después de esto, se embarazaron de nuevo. No había tampoco manera de impedir el embarazo en aquella época. No prepararon pañales, ni cuna, ni mamila, ni ninguna de esas cosas que les había causado tanto dolor tener que deshacerse de ellas, después regalarlas, porque el niño se les murió. Porque en los otros casos habían hecho cuna y habían tenido chambritas y eso, pero las habían tenido que regalar porque no había habido niño que cuidar. Y eso hicieron en este otro embarazo que tenían. Sin embargo, finalmente nació mi padre, don Álvaro Gutiérrez Peña. Lo pusieron en una caja provisional, seguros que seguramente moriría, no tenían mucha esperanza, pero mi padre, Variol, le decían algunos, Variol por aquello que se llamaba Álvaro. Álvaro Gutiérrez Peña no se murió. Pasaron los días y no se murió. Y pasaron las semanas, no se murió. Y luego fueron meses y no se murió. Hasta que finalmente alguien dijo, parece que este sí se va a lograr. Así que hubo que registrarlo y quedó bajo el nombre de Álvaro Gutiérrez Peña. Tuvieron que comprar una cuna, ropa, etc. A los 4 años de su vida, de mi padre, falleció su papá. He contado esta historia antes. Y a los 8 años de su vida de mi padre, murió su mamá también. En situaciones de bancarrota, porque ahí los parientes y no sé qué, y se quedó sin los ranchos que tenía y demás, porque originalmente sí eran prósperos, pero ella se quedó en pobreza y murió a los 8 años de mi padre. Mi padre tuvo que dormir en la calle cuando escapó de la casa de su hermana mayor. Escapó de la casa de su hermana mayor porque su cuñado lo quería ir trabajando y demás. Él se escapó siendo un adolescente y se tuvo que sobreponer a las dificultades de la vida viviendo en la ciudad de Chihuahua. Pero antes estuvo perdido unos días. De hecho, una señora lo recogió y le dio de comer mientras lo encontraba un primo mayor. Cuando yo nací, mucho tiempo después, cuando yo nací, mi padre era un hombre próspero que ayudaba a sus hermanos y sus sobrinos. Tenía casa propia, varios carros, una empresa floreciente y nos dio estudios a mis 4 hermanos y a mí. Podemos decir que pese a que no se esperaba que viviera, tuvieron que pasar casi 70 años, porque por sí no murió mayor de 70. Tuvieron que pasar más de casi 70 años para que finalmente dejara la vida. Digo, bastante más, ¿no? Bastante más que los otros hermanos anteriores. Pude haberme quedado, pudo haberme quedado a deber algunas cosas, mi padre. No sé, algún trato más amoroso, era muy rudo. Educación espiritual bíblica, porque me enseñó otra religión y se enojó cuando me hice cristiano. Puedo decir que tal vez tienen deuda eso conmigo. Pero hay una cosa con lo que me paga todo. Hay una cosa con lo que la deuda se cancela y me paga todo. No solamente que me dio vida, por supuesto, y toda educación y demás, pero me paga todo cuando me dejó bien en claro. Una suprema enseñanza. Una suprema enseñanza. Puedo y debo vivir
más allá de mis expectativas. No, no se trata aquí de hablarles de mi padre solamente, pero estudió por correspondencia, estudió radio para arreglar radios y luego estudió también refrigeración y no sé qué, y se sobrepuso siendo huérfano. Puedo y debo vivir más allá de mis expectativas. Tengo mayores posibilidades que mi padre. Nací con mayores, mucho más altas posibilidades que mi padre. No tengo tantas desventajas como las de mi padre, ni tantas desventajas como las de Javes. Nadie me nombró dolor, ni, ni, ni torzón, ni nada de eso. Y fui a una escuela primaria en donde el gobierno me dio educación. Primero fue una escuela particular donde los sacerdotes y las monjitas me enseñaron a leer y escribir. Pero en la secundaria sí fue una escuela de gobierno, también la prepa y luego al seminario. O sea, yo podría decir que tengo más ventajas que Javes y que mi padre y que muchas personas. Y tú también, hermano. Estoy seguro que tienes más ventajas que tus antepasados. No puede ser que nos sintamos derrotados en ocasiones por lo que la vida nos presenta. Además, más allá del ejemplo de mi padre, esta es una verdad que la palabra nos enseña. Vivamos más allá de nuestras expectativas. Vivamos más allá de lo que se supone que debo alcanzar según mi categoría, según mi clase social a la que pertenezco. Vivamos más allá de eso. Confiemos en Dios, esperemos en Dios, esforcémonos, trabajemos, estudiemos, dispongámonos, disciplinémonos. Resolvamos los problemas interpersonales que tenemos con la familia, con los hijos, con los padres, con los hermanos. Hagamos la paz. Dejemos que Dios transforme nuestro carácter, nuestra vida. Es decir, invoquemos al Dios de verdad, al único verdadero. Y pidamos, Señor, bendíceme. Y una señal de que estoy pidiendo consciente y correctamente una bendición es que me dispongo para eso. Me dispongo para eso. La próxima semana estudiaremos otra parte de la oración de Javes, pero por lo pronto, esta es la enseñanza aquí, hermanos míos. Vivamos más allá de las expectativas. Así le he llamado a esta enseñanza, ¿no es cierto? Déjenme la busco si no voy a estar diciendo mentiras. Sí, vivamos más allá de las expectativas, dice Javes. Oh, si Dios me dieras bendición. Y Dios lo bendijo. Vivamos, hermanos míos, más allá de las expectativas. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas y te pido que le hayas contestado una o varias palabras a mis hermanos. Gracias por tu amor, gracias por tus planes maravillosos que tienes para nosotros. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén.